Mi estimada Gaby, no sé si tienes alguna información para dar el día de hoy o de una vez empiezo yo a dar la clase para que tengas intervención de una vez. Si tienes algo que decir, levanta la manita, por favor, digitalmente. Ok, espérame. Ahí está. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Solo para recordarles que tienen, como dijo el licenciado ayer, que en su perfil de clase, de Zoom, tienen que tener su nombre completo escrito, como el licenciado lo indicó ayer, como les expliqué yo en los videitos que les mandé, que espero les hayan servido, y que hoy sí se estará pasando el link de asistencia dentro del horario de clase. No hay un horario específico, como lo indicó el link, pero sí deben de estar pendientes de las vías de comunicación donde les voy a estar compartiendo el link. Nada más, Lick, muchas gracias, puedes seguir. Muy fina, muchas gracias. Estoy rayado yo con Gaby. Excelente el video, me encantó. O sea, si así no lo pueden hacer, o sea, si no. Fíjese que la mayoría está poniendo en la identificación de Zoom, me, me refiero. En la identificación de Zoom, la mayoría está poniendo el número de carnet y su nombre. Está bien así, su nombre también es muy importante. Eh, por ejemplo, hay personas que estoy viendo, por ejemplo, aquí está, dice iPad de Ada, otro que dice iPhone de Lorena. Entonces, ustedes tendrían algún tipo de dificultad después porque no hay cómo cruzar los datos. Entonces es importante que se identifique plenamente y como corresponde para que no tengan después alguna dificultad. Por favor, se lo suplico, porque después me andan ahí correteando por todos lados y que, mire, me hace falta tal o cual cosa. Entonces, para evitarles problemas a ustedes mismos, por favor, en la identificación de Zoom, ponen su nombre completo, ¿ok? Entonces, para que no, porque si a mí solo me aparece iPad de Ada, pues qué bueno que tenga iPad, pero no me aparecen los datos de Ada. Entonces, es muy importante, ¿sí? Bueno. Ahí les puse un mensajito, dice, cuando entras a informática jurídica, una hora en esta clase son como 7 en la Tierra. Ahorita les voy a explicar por qué les puse eso, pero básicamente para motivarlos. Vamos a entrar en materia. El día de ayer empezamos ya con la introducción, pues propiamente dicha, y estábamos viendo digamos, varios temas que están orbitando alrededor del tema principal nuestro. Pero el día de hoy ya quiero empezar ya a aterrizar las ideas. Ciertamente, el ser humano ha tenido la capacidad de crear un mundo paralelo al que habitualmente tiene o físicamente tiene. En ese mundo paralelo, el ser humano ha sido capaz de llevar sus relaciones interpersonales, sus relaciones comerciales, sus relaciones contractuales, un sistema totalmente digital financiero, el almacenamiento de información, que es vital. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la Deep Web o la Dark Web, la seguridad digital que está íntimamente vinculado con esto. Ahí vamos a ver qué es una VPN, para qué sirve una VPN, cuándo se utiliza, qué provecho se le puede sacar a una VPN, etcétera. Las redes neuronales, que las redes neuronales no es más que la estructura principal o el engranaje sobre el cual se construye una inteligencia artificial. Eso también lo vamos a ver en su momento. Si ustedes se percatan dentro del contenido en sí del curso, ahí no se habla de inteligencia artificial. Ahí se hablan, digamos, de temas muy básicos. Entonces vamos a utilizar esos temas muy básicos para tener el fundamento para después poder hablar de ya temas más complejos que en la actualidad constituyen un bagaje de conocimiento que es vital para cada uno de los que están operando en el sector justicia o en la defensa o en el ejercicio profesional, etcétera. De hecho, les cuento, yo el día de hoy estoy así tan relax aquí en la oficina porque
Hoy no tuve audiencia, no tuve nada, entonces me vine para acá y a trabajar mi argumentación. Mañana tengo audiencia en materia laboral y obviamente hay que prepararse. Entonces, yo me valgo de todas las herramientas que tengo en la computadora, obviamente de un procesador de texto, Word, pongo a la máquina que me lea los documentos que yo estoy elaborando, los escucho, le hago el dictado correspondiente, etcétera. O sea, ahora hay muchas herramientas que uno puede sacarle provecho para que uno pueda avanzar en su trabajo y pueda tener mejores resultados. Pues obviamente no es lo mismo escucharlo perdón, no es lo mismo leer solamente en la pantalla y tenerlo en la mente a escuchar que alguien más esté leyendo lo que yo acabo de escribir. Entonces, esa es no, al menos a mí me ayuda un montón. A mí me ayuda un montón a hacer mis memoriales o mis argumentaciones, que también en cierto momento yo tuve el privilegio enorme de dar un curso que tiene que ver con la filosofía, la filosofía en el ámbito del derecho. Fascinante ese curso. ¿Por qué? Por, lógica jurídica se llamaba ese curso, lógica jurídica. Y créame que con mis estudiantes, y lo di de manera presencial, y con mis estudiantes no nos alcanzaba el periodo de clase, porque era tan emocionante el curso que no nos alcanzaba. Ese curso le enseña a uno a elaborar un pensamiento de manera tal que uno en una audiencia tenga la capacidad de poder, eh, digamos, sumergirse tanto en la argumentación que uno está haciendo que uno convence al juez o convence a la contraparte, etcétera. O sea, o sea, ese curso le enseña a uno a argumentar, a pensar, a hirvanar ideas. Entonces, eso es muy importante también. O sea, cada uno de los cursos que ustedes reciben a lo largo de su carrera les sirve para algo en específico. Y ese curso es vital, es vital. Hay en otras universidades donde se lleva el curso de retórica. Lastimosamente nosotros no lo tenemos en el pensum de derecho, no hay retórica. Es muy interesante también ese tema. Y todo esto se complementa. Entonces, ¿y cómo lo vamos a desarrollar? Ah, bueno, para eso es que nosotros hacemos acopio de la tecnología y de las herramientas electrónicas que tenemos a disposición. Y ahí es donde yo les decía que la informática jurídica lo que hace es voltear a ver todo ese conocimiento que hay ahorita, digamos que pulula en la red o digamos en el día a día, y dice, bueno, ahora ¿cómo podemos sacarle provecho a eso? Y de hecho se ha incorporado un montón de cuestiones. Ayer hablábamos del casillero electrónico, de cómo es que el casillero electrónico se vuelve en una herramienta ahora indispensable y bastante práctica porque nos desvincula de una dirección física para transformarlo todo a una dirección electrónica, que nos permite recibir documentación y obviamente también con eso nos ahorramos tiempo, nos ahorramos papel. Hablando de eso, también toda la argumentación que estoy haciendo está basado en el análisis que yo tengo de documentos en PDF o en imágenes JPG o PNG. Y en base a eso, pues yo ya trabajo con eso. Pero bueno, regresando a los puntos que están contemplados en la flyer. El ser humano, entonces, como decíamos, ha sido capaz de llevar a un mundo paralelo, a un mundo virtual, todas estas actividades, las relaciones interpersonales. ¿Y cómo se dan las relaciones interpersonales? Las redes sociales. En las redes sociales ustedes encuentran amistad, encuentran intereses comunes, encuentran, bueno, una serie de cuestiones que antes lo hacíamos de manera presencial. Antes no existían redes sociales, les cuento. Antes no existía nada de redes sociales, o sea, todo tenía que ser, obviamente, de manera física, que tenía sus enormes ventajas. Ahora, eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado un montón. Entonces, yo, digamos, mi vida la puedo ventilar de alguna manera, la puedo exhibir de alguna manera en una red social. Y obviamente también las redes sociales, al igual que nosotros, pues inocentemente subimos una fotografía, subimos una imagen, bueno, aquí estamos en la casa compartiendo. Hay gente que está monitoreando las redes sociales.
y dice, ah, bueno, esa es su casa, ah, bueno, y vive en tal lugar, ah, y trabaja en tal lugar, ah, se dedica a tal cosa, porque es habitual también ver ahí fotografías, incluso yo lo he hecho. Aquí estamos litigando en tal juzgado, en el Ministerio Público de tal región o lo que sea, sin percatarnos nosotros mismos de que nosotros estamos compartiendo información que es bastante delicada y estamos ventilando, digamos, en un espacio público información que es personal, que debiera, digamos, guardarse para nuestro círculo interno, pero no, o sea, lo compartimos inevitablemente, pues esa información. Y les voy a dar un caso muy específico. Yo estoy relacionado mucho con el derecho penal. De hecho, es a lo que más me dedico, derecho penal. Estando, digamos, imbuido, digamos, en el tema, uno se da cuenta de muchas cosas y cómo es de que a lo interior de las cárceles, las personas que están ahí monitorean a las personas de tal manera, y esto llega a tal punto, de que, por ejemplo, una persona que ha sido condenada, y por ejemplo, lo mandan a recluir a un centro penitenciario, X, lo que sea, cuando la persona llega, esa persona ya está perfilada. Y en base al perfil que hacen los mismos internos, pues ahí va la talacha. ¿Cuánto le van a pedir? Dependiendo de lo ostentoso que pudiese ser el perfil que pudiéramos tener en una red social. Ah, bueno, que aquí estoy de viaje no sé dónde, que aquí me acabo de comprar el último carro, cualquier cosa. Ah, el otro día estaba escuchando que el perfilaron a una persona. Cuando llegó a la cárcel le dijeron, bueno, usted se dedica a vender carros. Entonces, por lo menos la talacha va a ser un carro. Esa va a ser el valor de la talacha. Entonces dice uno, no, Dios guarde, voy a cerrar mis redes, o sea, para que no sea totalmente público, sino que sea mi círculo interno el que pueda acceder a ese tipo de información. ¿Ya? Entonces, es bien importante porque esta gente sí está monitoreando, pues obviamente cualquier cosa que a ellos les interese, pues obviamente las redes sociales les dan a ellos una serie de informaciones que son bastante importantes para poder medir la capacidad de pago, digámoslo así, ¿va? Que ellos o a la cantidad que ellos pudiesen aspirar. Y es un terreno que es un terreno sin gobierno de nadie en particular, digámoslo así, ¿verdad? Porque es increíble cómo se da cuenta uno de cómo es el ecosistema, el sistema que se da a lo interior de una cárcel, cómo es de que la convivencia entre los reos y los guardias, etcétera, cómo se da el conteo, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Es una cuestión bastante delicada y es donde uno se da cuenta realmente que las personas están adentro a su suerte, están a su suerte ahí derechos humanos o ahí proliferan un montón de vicios, etcétera. O sea, ahí es terreno, terreno sin ley. Es bastante preocupante, interesante cómo se da ese ecosistema ahí a lo interno. Por eso es de que es bien importante también tomar esto en cuenta. Por eso es de que en las Sagradas Escrituras dice que es necesario visitar a los que están en la cárcel, a los que están. Evelyn Natalie, se me olvidó apagar esta cosa, espérenme chicos. Ahí Evelyn, anotar, ¿sabes? Deshabilitar anotaciones. Bueno, ahí está. Ok, entonces es bien interesante cómo se da todo eso. Entonces, estaba hablando solamente de una de las cuestiones que nosotros hemos llevado a ese ámbito electrónico, las relaciones interpersonales. Las relaciones comerciales se dan como consecuencia también de las interpersonales. Las relaciones comerciales que se dan dentro de las compañías enormes, eh,
cómo es de que se da, digamos, esa relación de uno para con otro, etcétera. Y ahí se mueven bastantes capitales. Las relaciones contractuales, estas dos están íntimamente vinculadas. Resulta ser, y esto es bastante interesante, chicos, cómo se da, porque resulta ser que cuando una persona quería hacer un arreglo contractual y esa persona quería asegurar que la contraparte estuviese lo suficientemente involucrada en el asunto, decían, bueno, vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato, lo vamos a hacer en una escritura pública. En una escritura pública, esa escritura pública tiene la naturaleza de ser ejecutiva en el caso de que las personas o la persona que está firmando ahí no cumpla con las estipulaciones contenidas en ese contrato. Ustedes saben que dentro de la pirámide de Kelsen, que no es de Kelsen, se hablan de las normas y del rango de normas que hay, empezando con la Constitución y llegando hasta las personales, que son las que hablan acerca de las relaciones contractuales, los contratos o las sentencias o las disposiciones que van dirigidas a una persona en particular con nombre y apellido. Pero en el caso de los contratos, opera un principio que es pacta sunt servanda, dice. El pacta sunt servanda no es más que las estipulaciones contenidas en una escritura pública constituyen una obligación que es para ambas personas que están firmando el contrato. O sea, es ley para esas dos personas. De tal manera que si alguien no cumple, se puede ejecutar ese contrato. ¿Sí? Eso habla de mucho de seguridad jurídica. Va, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo le hacemos porque queremos firmar un contrato con Xi Jinping? ¿Quién es Xi Jinping? Por favor, te pido, Gaby, que cuando yo haga una pregunta o algo así, y ahorita cuando termine de hacer esta introducción, voy a hacer un par de preguntas con relación a un par de temas que me interesa. Voy a medir cómo está su nivel de conocimiento básico. Y vamos, obviamente, a las personas que quieran participar, excelente, se les va a tomar en cuenta también para puntuación. Ahí, Gaby, por favor, me apuntas a las personas que van a participar el nombre y el carnet, porque eso es ponderación también. Eso lo califico y yo lo aprecio mucho también. La interacción, digamos, el conocimiento que ustedes puedan tener es muy valioso. Ok, dicho eso, sigo con lo mío. Ahora resulta de que yo quiero hacer un trato con Xi Jinping, allá en China. Ahí alguien me respondió ya que es el presidente de China. Sí, exactamente. Ok, yo quiero negociar con él. Ok, pero ¿cómo le hago? Porque él está hasta China, está hasta el otro lado del mundo y yo estoy hasta acá. Juan Chapín me llamo yo. Y yo quiero hacer negocios con él. Ahora, ¿cómo firmamos un contrato? ¿En dónde nos juntamos? ¿A qué notario vamos a contratar? Porque yo quiero seguridad de que mi inversión realmente vaya a llegar a la cuenta de él y que la mercadería que él me vaya a enviar pues llegue a mis almacenes. Eso es lo que yo quiero. Ah, pues resulta que ahora ya no se necesita de un notario. No, no, no. Ahora hay compañías de firmas electrónicas que operan a nivel internacional, que operan bajo parámetros de calificaciones de entidades internacionales, que le da certeza al contrato que yo voy a firmar con Xi Jinping. Yo nunca le di la mano, ni lo conozco, ni me he sentado a tomar una taza de café con él, nada. Sin embargo, yo puedo hacer un contrato con él por medio de una firma electrónica. ¿Ya? Y nunca, como les digo, nunca nos dimos la mano y opera y es ejecutable ese acuerdo. ¿Cómo se hace? Se hace por medio de la firma electrónica y se hace por medio de la certificación que una compañía a nivel internacional hace, ¿ya? Y garantiza que Xi Jinping sí es Xi Jinping, de que Juan Chapín sí es Juan Chapín y que ambos van a cumplir con el compromiso contenido en ese documento. ¿El notario dónde actuó aquí? Ya no actuó. Ya nos desplazaron a los notarios. Sí, porque ya no se está haciendo en un instrumento público como tal, como lo conocíamos. No, eso se está modernizando y está cambiando. Y obviamente eso va a ir cambiando poco a poco y se va a ir incorporando. De hecho, Guatemala está operando la firma electrónica. Y la firma electrónica se utiliza para muchas cosas. No voy a entrar en el tema porque
ese es un tema dentro del curso. Entonces, ya voy a hablar acerca de la firma electrónica y cómo llegó a Guatemala, etcétera. Y qué es, etcétera. Bueno, también lo que hemos llevado es el sistema financiero. Es habitual que ahora usted pues simplemente acerca su iPhone a un POS y le cobran. Es habitual que usted simplemente le diga, mire, fíjese que no traigo efectivo, pero le puedo hacer una transferencia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su computadora que lleva en la mano. Por medio de esa computadora lo hace y hace la transferencia. Entonces es habitual, es el día a día. Antes no podíamos siquiera pensar en la posibilidad de hacer algo así. No se podía. No existía la tecnología para utilizarlo, pues ahora sí. Y así se pueden hacer esas transacciones bancarias. Estamos hablando de manera doméstica, pero igualmente las compañías enormes hacen transacciones enormes también. La existencia de las criptomonedas, que no es más que la evolución, y eso es muy interesante cómo se da lo de las criptomonedas. También solo lo voy a tocar someramente, más adelante voy a hablar yo de las criptomonedas y cómo es que opera ese mecanismo de pago, pero es interesante cómo evolucionó eso, porque fíjese que las criptomonedas no dependen de un banco o de un país en particular, no. Fíjese que ellos operan bajo otro esquema que le da certeza, digámoslo así, a la mayoría de criptomonedas. Hay algunas criptomonedas que no tienen ese respaldo y es de muy alto riesgo, uno puede perder ahí. Eso se manejan, digamos, es interesante cómo se da esto. Hay monederos, o sea, cuando uno tiene criptomonedas, uno lo que hace es tener monederos, cuando uno paga porque cuando uno paga le da acceso a la persona que le va a cobrar a la totalidad de sus criptomonedas. Entonces, no, tiene que ser uno guardar su dinerito, digámoslo así, en varias bolsitas. Entonces, el que le va a cobrar, usted solo le da acceso a solo esa bolsita que tiene de criptomonedas, solo para que él agarre lo que es de él. Entonces, hay muchas maneras. Eso se da día a día en la Internet, esa forma de pago. La bolsa de valores, estamos hablando de Wall Street, es ahí donde se mueven enormes capitales. Esos capitales se mueven de manera electrónica, ¿sí? Eh, y los títulos que ahí se juegan son electrónicos. Y los capitales que se están moviendo ahí, los intereses que una compañía ahora sale a la bolsa, eso significa que cualquier persona puede comprar acciones de esa compañía y obviamente ahí eso está sujeto al mercado, a la fluctuación que hay entre los precios, subir, bajar, etcétera, y ahí se da, por eso le dicen bolsa de valores, es como un mercado de valores, es como un mercado de acciones en los que hay compraventa libre, digámoslo así. Y eso determina el alza o baja del precio de esas acciones en particular. Por eso es que se habla de que algunas compañías pierden miles de millones de dólares o se revalúan, eh, digamos que de manera bastante fluctuante, digámoslo así. Almacenamiento de información. El almacenamiento de información se da desde el punto de vista particular, podríamos empezar diciendo de que, por ejemplo, su correo electrónico constituye un buzón y ese buzón almacena información. Ahí tiene usted documentos, tiene fotos, tiene archivos, tiene, no sé, tal vez canciones, videos, etcétera. Que eso lo puede grabar usted en su correo electrónico, en su buzón de correo electrónico. Eso es almacenamiento de información. Pero así como usted almacena información, por ejemplo, Google. Google constituye una enorme. Perdón, me contestó mi teléfono. Google tiene una base de datos enorme, enorme, y eso es almacenamiento de información. De igual manera, muchas compañías tienen almacenamiento de información y constituye, digamos, esa información la base sobre la cual se construye mucho del funcionamiento propio de la Internet. Porque al final de cuentas la Internet es ¿qué? La interconexión de varias computadoras. Eso es la Internet. Seguridad digital.
como consecuencia de todo lo que hemos platicado, surge la necesidad de hacer una seguridad digital. ¿Ya? Los famosos bloqueos que se hacen digitales para poder resguardar información, los antivirus que se van creando también para evitar, digamos, ataques de los virus que hay, que los virus, digamos, solamente es una manifestación de los malware. El malware, digamos, es el tipo de archivo malicioso que puede afectar su computadora. También lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver qué tipos de malware hay, qué alcance tienen, la dominación, cómo actúan, etcétera. Y las redes neurales, que también lo que yo les decía, las redes neurales es el fundamento sobre el cual se construye la inteligencia artificial. De tal manera que la inteligencia artificial no es más que ensayo y error. La máquina está aprendiendo conforme lo van explotando, conforme se va utilizando la herramienta, ahí lo va aprendiendo. Ah, no, no le gusta de esta forma, le gusta de esta otra forma. Ah, ese modismo que utiliza significa tal o cual cosa. Ah, entonces ya el software va aprendiendo conforme va conviviendo con la persona, con los seres humanos, cuáles son los hábitos o cuáles son los modismos propios de una región en particular, de un grupo de personas. El día de ayer yo les pasé un corto, les ponía ahí los logotipos de las más conocidas, porque ahorita hay un montón de inteligencias artificiales. Eh, pues esa inteligencia artificial lo que hace al momento, supuestamente, eso es algo muy importante también, que se me olvidó decirles cuando hablábamos de las relaciones interpersonales y las redes sociales. Siempre, cuando, bueno, tal vez en un 99.9% de veces, cuando nosotros utilizamos una herramienta supuestamente gratis, nosotros constituimos el pago de ese servicio. Nuestra información constituye el pago por ese servicio. Entonces, como decía Milton Friedman, no free lunch, decía él, no hay almuerzo gratis. Nada es gratis en este mundo, nada. Todo tiene un costo. Y el costo nuestro de utilizar Facebook, Instagram o lo que sea, que supuestamente nosotros no pagamos ahí ninguna membresía, ni nada, o sea, ahí nosotros no pagamos nada, supuestamente. Nosotros no pagamos nada para utilizar Google, nada, no pagamos absolutamente nada, supuestamente. No lo pagamos nominalmente, con una moneda o un billete, lo que sea. No, así no lo pagamos con nuestra información. Eso, con eso lo pagamos, con nuestra información, con nuestros datos. Los datos constituyen una mercancía apetecible por muchas compañías y esas bases de datos, esas conformaciones se venden, se transan, se negocian, digamos, por enormes cantidades de dinero. Si no, veamos el caso que se dio con Mark Zuckerberg, el caso que se da con una compañía de Inglaterra que se llamaba Cambridge Analytica, que se dio cuando se dio la elección de Donald Trump, donde ahí Mark Zuckerberg fue a parar, digámoslo así, a comparecer delante del gran tribunal en Estados Unidos. Ahí obviamente hubo una cantidad de millones que danzaron ahí por información de las personas que estaban utilizando la red de Facebook. Solo para darles un pequeño ejemplo, ¿no? Solo para darles un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a cambiar ya de flyer. Ah, aquí es donde me toca hacerles algún par de preguntas. Vamos a ver, pues, aquí está. Bueno, por favor, si alguien va a participar, me levanta su manita, entonces ya le cedo yo la palabra. Por favor, solo en ese orden. Esperando yo que participen. Porque ahorita le voy a hacer yo una pregunta que es el ABC de cualquier abogado y notario o cualquier estudiante de derecho. Cualquiera. Ok, alguien que pueda decirme, de toda la concurrencia, vemos 338 personas conectadas, ¿qué es derecho? Simple, ¿qué es derecho?
A ver, alguien que me diga qué es derecho. Solo uno. Es un conjunto de normas hiperacterutivas. Ok, bueno, no sé, es que fíjense que yo les dije que levantaran la manita para poderlos visualizar, decirles el nombre y que se les tomen los datos. Eh, Vamos a ver. Primero Oscar Alejandro, después Karen Andrea, después Kathleen Daniela, después Susan Elisa. ¿Ok? Entonces vamos con Oscar Alejandro. ¿Qué es derecho? Oscar Alejandro. A la una. Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ah, ok, Es ok. un, es un conjunto de normas y reglas que rigen a una población. Ok, ya, ok. ¿Solo? Ahí está. Sí, Lick, solo. Va, ok. Bueno, ¿quién sigue? Yo, licenciado. Ok, Karen, dime. Para mí, derecho, pienso que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones sociales, pues, de un país o un territorio determinado. Ok. Bien, ok. ¿Quién sigue? Catherine, creo que es. Yo, Sí. licenciado. Es Ok, el conjunto de Catherine. normas jurídicas que regulan la conducta